Como les anuncié, pues vamos a estar en el libro de Judas. Ahora estaremos en los versículos 12 al 16. Esta epístola de Judas, como ustedes recordarán, solo tiene un capítulo. Así que cuando decimos uno, pues es solo el único que existe. Vamos entonces a entregar el tiempo al Señor. Los invito a que oremos. Padre, te damos gracias porque podemos seguir estudiando tu palabra, porque nos das la energía, nos das la vida para seguir aprendiendo de ti, para irte conociendo cada día un poco más, pero también aprendiendo cómo tú quieres que nosotros vivamos la vida cristiana y en este caso, como nos dice Judas, nos recomienda que contendamos, que peleemos hasta el agotamiento ardientemente por la fe. Así que el día de hoy te pedimos que sigas trabajando en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estudiado el llamamiento que hace Judas a contender ardientemente por la fe. Y decíamos que ese contender ardientemente tiene la idea de luchar hasta el agotamiento en favor de la fe. Y claro, la fe, entiéndase, el cuerpo de doctrinas cristianas, fundamentalmente lo que es el concepto del Evangelio. ¿Por qué Él nos pide esto? Bueno, porque para ese momento, ya en la iglesia, se habían infiltrado falsos maestros. Ustedes se recordarán que Jesús, desde que está allá en el Sermón del Monte, hace mención que hay que tener cuidado con los falsos maestros. Luego repasamos en una de las clases anteriores que Pablo, cuando pasa por la zona de Éfeso, despidiéndose de los ancianos de varias iglesias de la zona, les advierte que cuando él salga van a entrar estos hombres malvados que tienen la tarea de buscar engañar a los que puedan. Está hablando de los falsos maestros. También Pedro nos habla de esto y Pablo en otras de sus epístolas hace mención a esto. Así que Judas sigue con este eco, ¿verdad? De lo que ha hecho los demás, tanto Cristo como los demás cristianos, teniendo cuidado con estos que se meten bajo de agua, porque decimos que entran a escondidas dentro de la iglesia para hacer su tarea de engañadores. En los versículos 5, 6 y 7 vimos tres ejemplos de lo que le pasará a los falsos maestros y a los que caen en su engaño. ¿Se recuerdan? Vimos el ejemplo del pueblo de Israel cuando no le creyó a Dios y toda esa generación pasó 40 años en el desierto hasta que todos los que no creyeron murieron y la nueva generación pudo entrar a la tierra prometida. El otro ejemplo fue el de los ángeles que no guardaron su dignidad, que tuvimos por ahí una discusión de cuál podía ser la identidad de estos ángeles. Les posteé en el chat, les posteé una parte del comentario de Génesis que hizo el doctor Edis Carballosa. No sé quiénes lo pudieron leer, pero pues ahí él pone distintas posturas de lo que pueden ser estos ángeles. Yo aún no sigo muy convencido de algunas de ellas, pero ok, no hay ningún problema. Por eso les puse ese texto, unas, ¿qué? 6, 7 páginas, ¿verdad? Que se podían leer en 30 minutos. Y también vimos el caso de Sodoma y Gomorra. La semana pasada, pues obviamente vimos también cómo estos falsos maestros tienen una conducta irreverente, ¿verdad? Se creen que tienen gran autoridad y ahí es donde Judas pone el ejemplo que el arcángel Miguel, tomando en cuenta que tiene una enorme autoridad, ni siquiera él se puso a juzgar a Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Porque estos falsos maestros andan reprendiendo demonios y autoridades por diestra y siniestra. Y también en la sección de la semana pasada hay tres ejemplos de lo que son los falsos maestros utilizando tres personajes del Antiguo Testamento, que fueron Caín, Balaam y Coré, ¿verdad? Entonces ahí les mandamos las diapositivas que preparó Estuardo para que las tuvieran. Así que en los versículos de ahora que vamos a ver del 12 al 16, vamos a ver cómo Judas
continúa describiendo a estos falsos maestros. Así que veamos el primero de esos versículos, el versículo 12. Dice, estos que participan, los falsos maestros, dice, que participan en las comidas fraternales de ustedes son manchas. Otra versión dice escollos. Voy a explicar qué es eso. Dice que estos fulanos participaban en las comidas fraternales. La Reina Valera dice agapes. Ahora vamos a ver también qué es eso. La actitud de ellos es apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Son árboles marchitos como en otoño, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Yo les sabré decir que de los libros que hemos estudiado, este ha sido un poco difícil por todas las expresiones que utiliza Judas. Hay que estar buscando en los comentarios y todo para ver, tratar de entender a qué se está refiriendo. Bueno. Cuando habla de que estos falsos maestros participan de las comidas fraternales de la comunidad cristiana, o agapes, como dice la Reina Valera, ¿qué eran estas comidas fraternales? Pues son comidas, perdón que me voy a quitar el suéter porque ahora sí ya me subió el calor, vaya, ya me enojé con los falsos maestros. No, no es cierto, ¿ah? Bueno, estas comidas fraternales o ágapes eran reuniones periódicas donde los creyentes se reunían ¿para qué? Para aprender de la palabra, para expresar el cuidado de los unos por los otros. También se exhortaban unos a otros y compartían los alimentos. Y al compartir los alimentos, pues desarrollaban compañerismo, comunión. Nota, cuando ustedes han oído el pasaje que utilizamos para celebrar la Santa Cena, el pasaje 1 Corintios 11. Ahí Pablo está también haciéndoles una especie de reprimenda a los de la iglesia de Corinto, porque ellos tenían este tipo de reuniones, estos ágapes, y en estos ágapes acostumbraban tener la celebración de la cena del Señor. Pero Pablo le llama la atención que en vez de tener todo lo bueno que les escribo aquí en esta diapositiva, se adelantaban a comer, algunos tomaban, lejos de tener cuidado unos con otros, cada quien viendo por lo suyo. Entonces les hace una llamada de atención porque estaban desvirtuando el objetivo de eso. Bueno, entonces de nuevo, al parecer, algunas comunidades, iglesias de aquellos tiempos tenían este tipo de reuniones. Bien, estos falsos maestros llegaban a estas reuniones. Bueno. Les dice a estos falsos maestros, les dice manchas. Esa palabra también puede traducirse como escollos, pero esa palabra escollo no es muy común para nosotros. Vaya, hay otra que sí vamos a entender, arrecifes. Vaya, los arrecifes son rocas superficiales ocultas bajo el agua donde los barcos pueden encallar o ser perforados. Entonces, en las playas y en los mares, van a haber zonas donde hay arrecifes que están así abajito del agua. Si el que va en el barco no los mira, se puede ensartar ahí y quedarse varado o se le puede perforar el barco. ¿Por qué les llama manchas o escollos? Bueno, porque estos fulanos obviamente se meten dentro de la comunidad cristiana y como los escollos o los arrecifes habrá hermanos, hermanas que se acerquen a ellas y el resultado es que salen lastimados, porque estos fulanos no están buscando servir a la comunidad, sino servirse de la comunidad. Como lo dice a continuación la siguiente parte del versículo, se apacientan a sí mismos. O sea, ellos se reúnen con otros creyentes en estas iglesias de aquel tiempo para pastorearse a ellos mismos, no para buscar el bien de las demás ovejas, sino ellos lo que están centrados es en estar bien ellos. Así que viene Judas y les agrega más apelativos. Les dice, aparte de decirles escollos o arrecifes, les dice, son nubes sin agua, llevadas por los vientos. Esto quiere decir que este tipo de maestros solo crean expectativas de algo bueno y al final no cumplen. Estaba tratando de pensar en algunos ejemplos, por ejemplo,
viene uno de estos, un falso maestro, y le dice, mire, no se preocupe, yo lo ayudo, yo voy a hacer esto, lo otro, o yo voy a atender a sus hijos aquí para que crezcan, y a la hora de la hora ni se aparece, ¿verdad? Son nubes sin agua, solamente ofrecen, pero no cumplen. Note el ejemplo de Salomón allá en Proverbios 25:14. La persona que promete un regalo, pero nunca lo da, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. Así que lo que está diciendo aquí Judas es que los falsos maestros tienen a crear expectativas y sin embargo, a la hora de la hora, no cumplen lo que usualmente andan prometiendo. Agrega Judas que son árboles marchitos como en otoño, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. En las comunidades agrícolas de aquellos tiempos, todavía en el otoño, y claro, para nosotros es un poco raro, porque nosotros solo tenemos dos estaciones. Aquí tenemos verano e invierno. Para los que no saben, pues los actualizo. Ahorita estamos en verano. Nuestro verano usualmente arranca del mes de noviembre y va a terminar en abril. Son 6 meses. Y después del verano viene la época lluviosa, que es a partir de mayo hasta octubre. Los países que están al norte o al sur del planeta experimentan cuatro estaciones. Entonces van a tener, la vamos a poner así. em, Primavera, verano, otoño e invierno. Usualmente en el verano, que es a medio año, es donde en esos países se hacen las grandes cosechas de trigo y otros tipos de alimentos. Así que en el otoño es cuando ya está pasando esa etapa de cosecha y acostumbraban en aquellos días a ir en otoño y al final, digamos, antes de que viniera el invierno, a ver si todavía habían algunos frutos en algunos de los árboles. Entonces aquí la figura que está usando Judas es los falsos maestros son como árboles de otoño. Lo único es que cuando se va les va a buscar, esos no tienen fruto. Entonces los describe como maestros que no dan fruto, no solo ellos mismos no dan fruto, sino que tampoco producen frutas, perdón, frutos en otras personas. Por eso es que son doblemente, dos veces muertos. Y la idea de desarraigados, eso es arrancados de la raíz, quiere decir que estos falsos maestros están desconectados de la fuente de alimento. En pocas palabras, no tienen una relación con el Señor Jesucristo, no tienen de dónde nutrirse. Como verán, Judas les está dando duro a los falsos maestros, pero nos está dando imagen, les recuerdo, que dijimos que en Judas no se habla tanto de lo que enseñan los falsos maestros, sino de cómo viven los falsos maestros. Así que nos está diciendo, estos fulanos se van a meter a las reuniones de los miembros de las iglesias con el único objetivo de llenar sus propias necesidades. Crean expectativas e ilusiones en los demás hermanos, pero de todos modos no les cumplen lo que les ofrecen. Y por otro lado, ellos en su propia vida no dan ningún fruto y mucho menos pueden ayudar a que otras personas produzcan un fruto. En el siguiente versículo 13 va a seguirles dando. Dice que esos falsos maestros son fieras olas del mar que arrojan la espuma de sus propias abominaciones. Esa palabra se entiende como actos vergonzosos. Son estrellas errantes para las cuales está reservada para siempre la profunda oscuridad de las tinieblas. Aquí les está diciendo dos cosas. Son unas unas olas salvajes y por otro lado son estrellas errantes. Vamos a ver qué quiere decir esto. Son fieras olas del mar que arrojan la espuma de sus propias abominaciones. El mar embravecido solo genera confusión. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en una tormenta en el mar. Yo todavía no. He estado en tormentas aquí en tierra de aguaceros y una vez en una de nieve, pero en el mar no. Pero si ustedes ven las películas, ¿verdad? En realidad, cuando hay una tormenta con olas furiosas, no sale nada bueno de eso. Eso es lo que está diciendo
aquí Judas. Hay una cita en Isaías 57:20. Dice, pero los impíos son como el mar agitado que no puede estar quieto y cuyas aguas arrojan cieno y lodo. O sea, el mar embravecido, ¿qué beneficio tiene? Ninguno. No hay paz para los malos, dice mi Dios. Esta es una cita de Isaías 57. En pocas palabras, estos falsos maestros solo hacen bulla, pero no edifican. Al contrario, alteran, producen daño. En cuanto a que son estrellas errantes para las cuales está reservada para siempre la profunda oscuridad de las tinieblas, lo que está diciendo es que estos falsos maestros son como estrellas fugaces, brillan nada más por un momento y luego se apagan para siempre. Su destino final es una eterna oscuridad. En buen chapín, ¿cómo diríamos que son estas palabras? Estas personas son llamaradas de Tusa. Como aquí ya vemos varias generaciones, pues no sé si todos saben lo que es una tusa. La tusa es la cáscara, las hojas que cubren el elote. Así que cuando uno va a comerse un elote o un maíz, le quita esas hojas bien secas. Si uno les aplica fuego, arden rápidamente y así como ardieron, así se apagaron. A eso quiere decir llamarada de tusa. Personas que únicamente van y generan inquietud y al ratito ya pasó todo. Así son los falsos maestros. Versículos 14 y 15. Acerca de los mismos, o sea, de estos falsos maestros, también profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo, he aquí el Señor vino entre sus santos millares para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente, respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Unas frases algo complicadas. Vamos a tratar de desglosar. Lo que está diciendo aquí Judas. Judas está advirtiendo que va a haber un juicio futuro para todos estos falsos maestros. Pero vamos a hacer algunas aclaraciones. Ven ustedes que dice, también profetizó Enoc. Si usted se va al índice de su Biblia, ¿dónde creen que está el libro de Enoc? No me digan porque se van a quemar, porque Enoc no pertenece a la Biblia. No hay libro. Exacto. Acerca de los mismos, o sea, estos falsos maestros, dice también profetizó Enoc séptimo después de Adán. Lo que está diciendo en este versículo Judas es una cita de un libro que se llama Libro de Enoc o Primero de Enoc, que es un pseudoepígrafe. Ah, ¿y eso qué quiere decir? Un pseudoepígrafe es una obra que se atribuye a una persona famosa con el fin de darle mayor credibilidad. Ojo, entonces, ¿Enoc escribió este libro? No, sino que alguien lo escribió y le puso el nombre de Enoc para llamar la atención, porque obviamente la comunidad judía sí sabía quién era Enoc. La pregunta es si nosotros sabemos quién es Enoc. Bueno, aquí anoto. Por supuesto, Enoc sí existió. Lo vamos a encontrar en el libro de Génesis. Y, por ejemplo, Enoc fue el papá de Matusalem. Matusalem tiene la fama de ser el hombre que más vivió, ¿verdad? ¿Cuántos fueron? 969 años. Matusalem fue el papá de Lamec y Lamec fue el papá de Noé. Así que en pocas palabras, Enoc era el bisabuelo de Noé. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué era tan conocido Enoc? Si ustedes se van a Génesis, estamos en el capítulo 5 de Génesis. Ahí se nos dice que Enoc no murió, sino que Enoc fue tomado por Dios. Y entonces tenemos en el relato del Antiguo Testamento dos personas de las que se nos dice que no murieron, sino que fueron llevados por Dios. El primero de ellos es Enoc, por eso es bien conocido, ¿verdad? ¿Y quién es el segundo? Elías. Exacto, que se le llevó un carro de fuego. Vale, entonces, Enoc por eso es conocido, pero repito, este libro que está citando Judas, de ahí donde dice Enoc,
no fue escrito por Enoc, porque es un pseudoepígrafe. O sea, alguien le puso el nombre para que le pusieran atención. Dice que este libro fue escrito en el periodo intertestamentario. También, bueno, ¿y cuál es el periodo intertestamentario? Aquí tenemos una diapositiva. El periodo intertestamentario es un periodo de aproximadamente 400 años, aquí lo coloco en la siguiente diapositiva, que va desde cuando Malaquías escribe su libro de Malaquías, ¿verdad? Ahí está en el número 1 y va a llegar ese periodo hasta donde ven ahí el número 6, que es donde inicia su ministerio Juan el Bautista, donde vuelve a recibir palabra de Dios. Los numeritos ilustran hechos históricos. Uno, en el tiempo de Malaquías es donde viene a tener su auge el imperio persa. Número dos, el imperio persa es conquistado por el imperio griego, por Alejandro Grande. Alejandro el Grande se muere de 33 años. Todavía no saben, hay muchas teorías de por qué se murió. Así que no tenía hijos. ¿A quién le queda el imperio? Es un imperio enorme, imperio griego. Se lo dividen en cuatro de sus generales, dos por el área de Grecia y los otros dos, uno se queda por donde hoy es Siria y el otro en Egipto. En Siria queda Seleuco y en Egipto Ptolomeo. Así que en el número 3 ustedes ven que dice Imperio Seleucida. Estos Seleucidas son los que uno de sus reyes, Antíoco Epifanes, aparece en el libro de Daniel como la abominación desoladora, porque este Antíoco Epifanes fue a meter al templo una imagen de Zeus y le sacrificó un cerdo. Eso era una abominación para los judíos. Bueno, fue este fulano del imperio Seleucida. Un tiempo después, los judíos se rebelan bajo el liderazgo de unos hermanos llamados macabeos y logran un breve periodo de libertad, porque ellos venían cautivos de Babilonia, de los persas, de los griegos, entre los seleucidas y los ptolomeos, y por ahí hay un periodo de libertad para que por el año 60 y pico antes de Cristo vuelven a ser invadidos por los romanos. Bueno, un poco de historia ahí para ver lo del periodo intertestamentario. Duró aproximadamente 400 años. En ese tiempo, en ese periodo de 400 años, se le llama un periodo de silencio. Dios no habló. Eso quiere decir no hubo revelación, no hubo profetas, fue silencio. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Eso sí, en ese periodo sí hubo producción literaria, pero no canónica. Cuando decimos que no es canónica es que no hubo libros que correspondan a la Biblia. El último del Antiguo Testamento fue Malaquías y luego vuelve a haber revelación hasta cuando Jesús viene a hacer su ministerio. Dentro de este tiempo intertestamentario se escribieron libros como este que estamos citando, uno de Enoc, el libro del Jubileo, el Testamento de los 12 Patriarcas, la Asunción de Moisés. Algunos creen que el versículo 9 que ustedes estudiaron la semana pasada, donde habla de Miguel contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés, fue tomado de este libro. Luego, en este mismo periodo de silencio, se escribieron los libros apócrifos o deuterocanónicos que nosotros ya estudiamos aquí en alguna oportunidad. Bueno, pasando este repasito, anotamos. El hecho de que Judas cite el libro de Enoc no lo autentica como canónico, que quede claro eso. Pero la cita que él hace sí es inspirada por el Espíritu Santo, así que el que aparezca en la epístola de Judas ya hace que sea una palabra inspirada. Y básicamente expresa el juicio futuro de los falsos maestros por parte del Mesías. Esto es que los falsos maestros no escaparán al juicio de Dios por su falsedad. Dice el pasaje, la cita, dice, he aquí el Señor vino. Como ustedes pueden ver, el verbo vino está en pasado, como que ya hubiera pasado. Sin embargo, está hablando de un hecho futuro. El que esté escrito así es para dar solidez y garantía de que va a pasar. Afirma el retorno del Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué Judas está afirmando que el Señor va a venir otra vez? Bueno, resulta que para el tiempo que Judas está escribiendo,
ya habían cuestionamientos del retorno del Señor. Voy a regresar un poco. Contender ardientemente por la fe. La fe, ¿qué es el contenido de esa fe? Que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, fue sepultado, resucitó, hoy vive. Eso es el Evangelio. Pero también el Evangelio nos dice que Jesucristo va a regresar. Entonces, todas esas son verdades del Evangelio. Y aquí Judas está diciendo que el Señor va a regresar. ¿Qué era lo que empezaba a circular ahí? Si ustedes van a Segunda de Pedro 3:4, ya habían cuestionamientos. Aquí hago la cita. Dice Pedro, y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Ya habían personas que estaban negando el retorno de Cristo. Si usted quiere ver un poco más de esto, vaya a Segunda de Pedro. Ahí es donde está aquel pasaje que ustedes conocen que dice que el Señor no retarda su promesa, sino que para que más gente se salve es paciente y por eso todavía no viene el Señor. Bueno. El mismo Señor Jesús predijo acerca de un juicio futuro. Allá en Mateo 13, cuando habla de la parábola de la cizaña y el trigo, dice Jesús, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. A los que van a echar al horno de fuego es a la cizaña, a los que no son creyentes. Entonces habla de un juicio futuro. Y también el mismo Señor habló de su retorno en Mateo 25, 31 al 33. Esta es la segunda venida. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y viene regresa y va a juzgar. Así que lo que está diciendo Judas con esta cita es que el Señor Jesucristo va a regresar y es un hecho real. ¿Qué va a hacer? Para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a sus obras de impiedad. Está hablando de los falsos maestros que ellos han hecho impíamente respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. En pocas palabras, estos falsos maestros serán juzgados en base a sus obras, que han sido malas obras, y a sus palabras, porque dice que hablaran de manera ofensiva respecto a Dios. Así que Judas está diciendo, muy bien, falsos maestros, va a haber un juicio para ustedes y van a ser juzgados por cómo han vivido y por todas las cosas que ustedes han estado diciendo acerca de Dios. Y para ir terminando esta noche, tenemos aquí el último versículo que es el 16. Sigue hablando de los falsos maestros. Ustedes dirán, a la gran, pero qué tanto que les da. Porque eran peligrosísimos. Estos falsos maestros se quejan de todo y todo lo critican, andando según sus propios malos deseos. Su boca habla arrogancias, adulando a las personas para sacar provecho. Una vez más, Judas continúa describiendo la conducta de estos falsos maestros. Los califican como de que se quejan mucho. En la congregación, en los grupos de creyentes que usted pueda tener, a veces hay personas que son, bueno, algunos son quejosos por naturaleza, pero hay unos que excesivamente, como dice aquí, se quejan de todo. El falso maestro, y no lo anda haciendo así desde el frente, sino anda metidito ahí diciendo, ala, el café estaba frío, ala, qué champurradas más duras, el mensaje del predicador que me durmió, que la música no sirve. Esa actitud de queja usualmente va acompañada de los falsos maestros. Critican, murmuran. La palabra que dice ahí criticar es la palabra murmurar. En el Antiguo Testamento hay varios casos. Por ejemplo, en una ocasión, Aarón y María, hermanos de Moisés, murmuraron. Y
Eso es algo muy serio para Dios. En esa oportunidad le llamó seriamente la atención a María. Y hay otros casos de gente que murmuró y Dios lo reprendió fuertemente. O sea que esto no le gusta a Dios. Estos falsos maestros usualmente son críticos, murmuran principalmente de aquellos que están en autoridad. Y, por otro lado, su conducta, su manera de ser, da a luz que mantienen un apetito desordenado de placeres deshonestos. Su boca habla arrogancias, adulando a las personas para sacar provecho. Dice la Nueva Traducción Viviente, son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Un falso maestro de estos puede llegar y decirle a alguien que dirigía un servicio, ¡Hala! ¡Qué bonito dirigió usted el servicio! La verdad que fue tan ameno y edificante. ¿Cómo me gustaría a mí algún día poder dirigir como usted? ¿Ah? Adula para ver si después le dicen, ah, y no le gustaría a usted algún día dirigir, ¿verdad? O cualquier otra área dentro de los creyentes. Adulan para obtener beneficio propio. Llegamos hasta acá, cerrando con algunas preguntas. ¿Ha tenido usted la experiencia de conocer un falso maestro o maestra? Aquí en el panorama de Judas nos da un montón de, no vamos a decir cualidades, digamos de características, porque son casi todas, bueno, todas son negativas. ¿Ha conocido usted un falso maestro o maestra? ¿Ha visto cómo era su conducta? En los días de mi juventud conocí a un hombre líder que hablaba muy bien, de verdad, era fabuloso cómo hablaba. Bueno, estaba dentro de un medio cristiano. El único problemita fue que lo encontraron que estaba siendo infiel a su esposa con una secretaria, ¿verdad? Entonces recuérdense que nos dice que andan buscando vivir para sus propios placeres, para sí mismo, tienen una conducta que no es honesta. Bueno, pues este líder hablaba muy bonito, ¿verdad? Hablaba de Jesús cuando daba sus pláticas, pero tenía un modo de vida que al fin y al cabo fue lo que lo hizo caer. Y quizás en el medio local, usted sabrá de algunos casos. De los años que llevo, pues he conocido varios de estos, tristemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice aquí Judas, ya se metieron así a escondidas y andan en distintos lugares. Yo le dije que el otro día que me puse a pensar en la iglesia, dije, bueno, no puedo pensar en nadie así, pero en el medio cristiano guatemalteco, bueno, y en otros países, andan metidos ahí múltiples falsos maestros llevando a las iglesias hacia falsas, hacia falsas doctrinas. Así que, ¿por qué estamos estudiando esto? Para que estemos con las antenitas bien extendidas para captar cuando empecemos a ver que hay algo que no está funcionando bien. ¿Ha escuchado usted el dicho, tus acciones hablan tan recio que no permiten que escuche lo que estás diciendo? Y esto se puede aplicar a los falsos maestros. Su modo de vida no es un ejemplo de lo que a veces en la teoría están diciendo. Y para nosotros mismos debemos buscar que lo que hablamos de que somos creyentes, nuestra propia vida sea un reflejo de lo que decimos. Bueno, hermanos, vamos a llegar hasta acá. Les deseo un buen descanso